Así es, entramos en detalle para hablar de lo que está pasando con Savia Salud. Por eso hemos invitado a este consejo de redacción al diputado Jorge Correa Betancur, quien desde hace un buen tiempo le viene haciendo seguimiento a lo que ocurre con esta EPS que atiende a una buena cantidad de antioqueños. Diputado, buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, ya hemos anunciado el tema, Savia Salud, ¿qué está ocurriendo con esta EPS intervenida? ¿Está funcionando o no esta intervención, diputado? Definitivamente no, y empezó mal desde el principio. Si ustedes van y revisan el manual del gerente de Savia, si hoy lo fuéramos a elegir, la persona que hoy está al frente no cumple las condiciones mínimas para ser el gerente de Savia, por experiencia, por carrera, por muchas situaciones. Entonces, desde ahí la superintendencia empezó mal. La superintendencia de salud tiene un proceso en el que tiene unas hojas de vida donde selecciona quiénes va a llevar a las intervenciones. El que hoy está al frente de Savia no sufrió ese tipo de proceso. Inclusive en su momento hubo un pronunciamiento por parte de la Procuraduría que, si bien decía que la Supersalud tiene las competencias, hacía un llamado de atención. Y meses después vemos que la Supersalud, que la Procuraduría tenía toda la razón, por varios motivos. Uno, el presupuesto, el pasivo de Savia el año pasado era de cerca de 880.000 millones de pesos, alto, pero digamos por debajo del histórico que fue en el año 2018, que superó el billón de pesos. En ese momento las administraciones de turno de Medellín y de Antioquia decidieron hacer un plan de salvamento de Savia y lograron disminuir ostensiblemente el pasivo en cerca de 400.000 millones de pesos. El año pasado, por circunstancias del COVID, porque la UPC pues, no da respuesta a los costos de la EPS, porque por cada 100 pesos que le entra por paciente a Savia se gasta 105 en los pacientes, entonces hay un déficit. Hay que entender que Savia tiene 1.700.000 usuarios aproximadamente. El 92% son del régimen subsidiado y la diferencia entre la UPC del régimen subsidiado y el contributivo es del 15%. Entonces, de hecho, ahí Savia ya está perdiendo, digamos, en sus ingresos. Sí, diputado, precisamente usted menciona un dato que es clave y es el número de usuarios. Estamos hablando de una cifra no despreciable, más de 1 millón de personas que seguramente se están preguntando, con este diagnóstico que usted nos entrega, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro de ellos en la atención de salud? Hoy tenemos un limbo muy grande en el departamento y es el llamado de atención que hemos estado intentando hacer desde hace varios meses. El presupuesto aprobado este año para Savia, que con la intervención no lo aprobó sus socios, Confama, Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín, sino que lo aprobó la Superintendencia, tiene un pasivo de 160.000 millones de pesos en el propio presupuesto. Entonces estamos diciendo que, sumado el pasivo del año pasado, vamos a superar el histórico. Y si la intervención sigue en esa proyección, pues si nos devuelven el día de mañana Savia, nos van a devolver algo que es imposible de rescatar. Y fuera de eso, el motivo de la intervención de Savia fueron los famosos indicadores Fénix. Expliquemos eso para que el televidente, diputado, entienda qué son esos indicadores. Los indicadores Fénix están compuestos por una serie de tareas que debe hacer Savia. Por ejemplo, la atención a las maternas en cierta condición. Entonces eso empiezan a medir la atención de las maternas en cierta condición y eso me va generando una serie de indicadores. Son aproximadamente 12 indicadores que me hablan de unas condiciones de vacunación y de otro tipo de condiciones. Esos indicadores son los que me miden la atención de las EPS, que son los denominados indicadores Fénix. Se supone que las EPS deben de tener en positivo la gran mayoría de esos indicadores y van mostrando las condiciones del servicio, si ellos se van deteriorando o si van mejorando. Savia, en el momento de la intervención, todavía no era el momento de tomar la decisión. Entonces, de ahí se parte a decir que fue una decisión más que técnica política, porque inclusive fue previa a las elecciones locales, entonces a uno le generan ciertos condicionantes. Y si a eso le sumamos que el Supersalud en esos momentos salió del cargo con unos temas no muy santos, que digamos hoy está en un proceso de investigación, uno podría decir, ¿aquí qué pasó?
quién fue el que tomó la determinación sobre Sabia. Entonces, antes de la intervención, los indicadores Fénix, digamos que si bien no todos estaban en positivo, había unas leves mejorías en algunos indicadores. Y ese fue el motivo principal para la intervención. Hoy vamos y revisamos los indicadores Fénix y hay algunos que pasaron de verde a rojo. Digamos que no entro en la especificidad porque no los tengo acá a la mano, pero se puede observar perfectamente cuando uno va y mira las estadísticas. Y otro detalle muy importante, las EPS se pueden gastar hasta el 8% de su presupuesto en la parte administrativa. Sabia era un modelo muy interesante. Sabia tiene más de 1.000 personas vinculadas, no bajo contrato, digamos, de prestación de servicios por tercerización, sino directamente vinculadas con todo su proceso. Son más de 1.000 personas que están regadas por todo el territorio antioqueño. Y Sabia, pudiéndose gastar en esa parte, podría llegar hasta el 8%. Sabia hasta el año pasado, hasta antes de la intervención, solo se gastaba en costo administrativo el 3.7% de ese presupuesto. Después de la intervención pasó a gastarse el 4.5%, es decir, aumentaron los costos administrativos. ¿Bajo qué parámetro una EPS en crisis intervenida aumenta sus costos? Y vamos a hablar de dos detalles finales que son también, digamos, inquietantes y preocupantes. Cuando llega el gerente, cambian todo el personal de la alta gerencia. Yo me di a la tarea de pedir la información de todo el personal de la alta gerencia. Cuando hoy comparo el personal de la alta gerencia, lo que salió con lo que trajeron muchas personas de fuera del departamento de Antioquia. Eso no tiene ningún problema, si son, pues digamos, idóneas. Pero cuando uno va y ve la experiencia, hay unos que tienen experiencia en petróleos, otros que tienen experiencia en otro tipo de empresas muy diferentes a lo que es el sector de la salud. Entonces tenemos un gerente inadecuado, con un equipo cercano inadecuado, con todos los problemas del mundo. Primer detalle. Segundo detalle, ustedes ya lo expusieron hace algunos días en diferentes espacios de Teleantioquia, el tema de los medicamentos. Se reemplazó a Coban, que si bien es cierto que había muchas quejas por parte de ese distribuidor, se reemplazó con una unión temporal de una empresa que se llama Pharmacit y otra que se llama Medic. Cuando uno va y mira el detalle de las dos empresas, la que tiene el mayor porcentaje sobre la unión temporal es una empresa que no tiene la capacidad para contratos como los de Sabia, que superan los 7.000 millones de pesos. Es más, son empresas de Bogotá que no estaban en el contexto. Claro caso, se aumentaron las quejas en el servicio de farmacia. Y Medic, que era la empresa grande, la que tenía el capital, acabó de renunciar a esa unión temporal y entró una fundación para el cuidado. Bueno, es una empresa que, si uno suma las dos empresas, no tienen la capacidad para la distribución de medicamentos. ¿Bajo qué parámetros entonces se está buscando la mejor atención de la EPS? Diputado, ya van 11 meses de esa intervención. Nosotros acá en algún momento hablamos de esos indicadores porque salió como un estudio donde se mencionaba que eran 23 indicadores y que en 15 pues se había rajado la entidad actualmente y en 8 había desmejorado a como estaba antes de la intervención. Me imagino que es de lo que estábamos conversando. Pero ya viendo todo este entorno de las EPS que han sido intervenidas, Sabia fue quizás la primera que arrancó antes de todas estas que ya este año pues hemos conversado. ¿Qué va a pasar? Porque hasta dónde se debe esperar en esa intervención. Ya va para casi un año, después del año pasa algo, ¿cuándo deciden si la van a devolver o no? Va a una liquidación, que es lo que entendería uno, que si una intervención no funciona, pues la consecuencia sería una liquidación. ¿Qué es lo que va a pasar con Sabia Salud? O si también se convertiría en una gestora del servicio de salud, como en algún momento se dijo. Pues, a ver, Catalina y Sebastián, yo creo que hoy estamos viviendo un momento coyuntural muy duro. Ustedes lo mostraban hace un momento con, digamos, el previo a este espacio en el que me invitan, pero hay varios detalles que nos muestran qué está pasando con las intervenciones y no solo de Sabia. Les voy a poner un ejemplo. La IPS universitaria hoy tiene 2 meses de retraso en los pagos de los médicos
enfermeras y el personal de la salud. Eso es muy grave y eso hoy no se está hablando de eso. Pero, ¿cuál es el principal problema de la IPS universitaria? Una EPS que acabaron de intervenir, que es la nueva EPS. Es un proveedor que hoy tiene en apuros a la IPS universitaria después de la intervención. Si ustedes van y miran las filas que se están formando en un centro comercial del centro, después de la intervención de Salud Total, pues ya nos muestra cuál es el perfil de las intervenciones en las EPS. Definitivamente, yo con esto no quiero decir que el sistema de salud nuestro era perfecto, no lo era. Necesitaba urgentemente una modificación, sí, pero digamos que debió haber sido una modificación consensuada, pero hoy estamos en un momento donde está dando una tormenta perfecta. ¿Qué va a pasar con el futuro de Savia? Pues no me atrevo a decir qué va a pasar. Hoy cómo va para liquidación, definitivamente, porque los que somos hoy socios, pues al paso que la llevan, la van a dejar maltrecha y ya no va a haber camino ni siquiera para a través de una capitalización recuperarla. Estamos hablando de que hoy está superando el billón de pesos de pasivos. Con la actualidad de la alcaldía de Medellín, con todo el hueco que le dejaron en la anterior administración, con la actualidad del departamento de Antioquia que está esperando, digamos, salir a otros proyectos importantes del departamento y demás, y con la actualidad de Confama, pues no hay quien, digamos, entre a intervenir. Sí, no. Yo escuchaba a la secretaria hablando precisamente de la posibilidad de que fuera gestora de salud, pero ¿qué es volverse gestor de salud? ¿A quién le va a quedar el pasivo si la EPS pasa a ser gestora de salud y demás? ¿Cómo va a ser la capacidad de las gestoras de salud? Es decir, hoy uno ve a Sura y tiene capacidad instalada en muchas partes del territorio y uno diría, listo, la atención primaria es capaz de hacer la Sura. ¿Sabe a través de quién la va a hacer? Los hospitales públicos del departamento se van a volver parte de la red de Savia para ese primer nivel de atención. Pues ¿cuál va a ser el mecanismo? Yo pienso que ahí hay muchas dudas. Si logramos salvar a Savia y que nuestro sistema no entre en crisis, pues listo, bienvenido a cualquier tipo de idea. Pues, sin embargo, diputado, aquí el tema es que está en juego que el 92% de los afiliados a Savia son del régimen subsidiado. Usted ya nos decía este panorama que se refleja con la entrega de medicamentos, pero sin duda con muchos asuntos más que son importantes para la salud de los antioqueños. Desde la Asamblea de Antioquia, ¿qué se puede hacer? Usted como diputado que le ha hecho este seguimiento juicioso a lo que está pasando con esta EPS, ¿qué acciones se pueden emprender desde este órgano de control, por así decirlo, de todo este tema departamental, para salvar a Savia, como bien usted lo decía? Para nosotros, si bien el control político es muy importante, Lina, también es cierto que tiene sus límites, y hoy tenemos límites. Si nosotros hoy tuviéramos el control de Savia, podríamos plantear a través de la gobernación algún tipo de temas que tengan que ver con la capitalización. De hecho, lo hicimos en el periodo anterior. Nosotros aprobamos una ordenanza para la capitalización de Savia. Medellín no quiso en su momento presentarle eso como acuerdo al Consejo Municipal, todavía no estaba intervenida, todavía no estaba en una situación difícil y podíamos capitalizar Savia. Hemos venido haciendo los temas desde el control político, pero hay que entender que hoy Savia está en manos del gobierno nacional y nuestras posibilidades no llegan hasta allá. ¿Qué ha pasado hasta ahora y qué es importante tenerlo en cuenta? Hay una demanda que viene desde el gobierno anterior. Esa demanda fue admitida hace aproximadamente casi un mes por el Tribunal de Antioquia. Esperemos que esa demanda que va contra la intervención de Savia, la respuesta no llegue demasiado tarde, cuando ya, digamos, Savia está enterrada y digan, sí, señores, ustedes tenían la razón, la intervención se hizo de manera inadecuada. Hoy, ¿qué podemos seguir haciendo? Pedirle a los entes de control, a la Procuraduría. Sentimos que a Savia, y discúlpenme la expresión, pero es también parte de la impotencia. Savia la cogieron como modelo de negocio de unos de afuera que vinieron y le intervinieron no para mejorarla, sino para lograr hacer unos negocios particulares.
Bueno, diputado, un panorama preocupante el que usted nos plantea a esta hora de la mañana y todo esto en el marco de ese contexto de la reforma pensional, todo lo que estamos viviendo en el país. Finalizando ya este tema, diputado, ¿qué le diría usted entonces a los antioqueños? Como le mencionaba ahorita, esa preocupación, básicamente estamos en un stand-by, sin saber para dónde vamos. Sebastián, es parte definitivamente de la crisis del modelo de salud. Hoy, por ejemplo, mi EPS es Sura. Yo creo que en el contexto en el que estamos, los que estamos en una EPS como Sura, no podemos cantar victoria. Puede ocurrir cualquier cosa. A pesar del anuncio de ayer. A pesar del anuncio de ayer. Puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Y supongamos el escenario que ninguno de nosotros quiere. Liquidan a Savia. ¿Quién va a recibir de ese 1.700.000 pacientes a ese 92% del régimen subsidiado, que la UPC es 15% por debajo del régimen contributivo, que realmente la atención de esta población por cada 100 pesos vale 105 pesos? ¿Quién los va a recibir? Sería la nueva EPS o alguna de estas entidades seguramente que también están en una situación muy crítica. Exactamente, entonces por eso digo, cualquier situación que pase ahorita, que por lo menos lleve a que Savia sobreviva en el tiempo, pues debe ser la intención. Lo que pasa es que mientras esté manejada, controlada de esta manera, es imposible que nosotros tengamos acceso a ella. Muy bien, Jorge Correa, diputado del departamento de Antioquia, que le ha hecho seguimiento, siempre muy juicioso la tarea en lo que tiene que ver con Savia y que hoy nos ayuda a aterrizar un poco de todo lo que se ha generado con esta importante entidad de salud aquí en el departamento de Antioquia y, como lo mencionábamos, más de un millón de usuarios que en este momento tienen una gran preocupación. Gracias, bienvenido siempre a este sillón dispuesto para escucharlo. Muchas gracias a ustedes y un saludo especial para todos los antioqueños. Diputado, gracias. 7 de la mañana, 42 minutos. A esta hora los invitamos a conocer la opinión.